En la enseñanza anterior, observamos algunos pormenores relacionados a este milagro. Alimentar a una multitud. Hablamos en los primeros 4 versículos e hicimos algunas aplicaciones para nuestro diario vivir. Pues ese es el propósito que nosotros tenemos de aprender cómo Jesús realiza, cómo Jesús toma decisiones, cómo Jesús enseña, para que nosotros también, cuando tengamos algunas diferencias en nuestra vida y unas situaciones difíciles, sepamos tomar una buena decisión. Es por ello que el tema general es conociendo a Jesús, siguiendo a Jesús, aprenderemos incluso hasta nuevos modales. Hoy vamos a observar un tema muy especial que quiero compartir con ustedes, y es con relación a cómo ve y cómo vio Jesús al pueblo en aquel entonces. En primer lugar, Jesús observa una gran multitud que habían venido a Él. Al ver aquella gran cantidad de personas, a Él como humano, como hombre, dice la Biblia, tuvo compasión de ellos. Pero Él vio más allá, no simplemente verlos como personas con necesidad, sino que vio en ellos algo que actualmente también está sucediendo en este mundo. Jesús vio a aquella gran multitud como ovejas que no tenían pastor. Ovejas que no tenían pastor. Hoy entonces vamos a tener una meditación bajo ese concepto. Cuando un pueblo es visto como oveja sin pastor, ¿cuál es el trasfondo que hay detrás de eso? ¿Por qué es que la gente está desorientada? ¿Por qué es que al hombre le cuesta seguir un lineamiento? ¿Por qué es que al mundo, inclusive al cristiano, le cuesta vivir los preceptos bíblicos? Quiero atraer su atención para que usted observe cuál es la razón del por qué muchas veces nosotros también podemos ser como ovejas sin pastor. ¿Sabe cuándo es? Cuando le creemos al mentiroso. Aquí quiero hacer referencia y lo voy a repetir una vez más. Es oveja sin pastor aquella persona que sigue al mentiroso. Es oveja sin pastor aquel grupo de gente que le gusta oír mentiras. Es oveja sin pastor aquella iglesia donde su pastor es un mentiroso y ellos le están siguiendo. Esto está en la Biblia, y es por ello que quiero invitarles a que vayan conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 18, verso 16. Dice así: entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: esto no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. ¿En qué momento pasa esto en la vida de Micaías? ¿En qué momento pasa esto en el pueblo de Israel? Hoy no les voy a leer todo el acontecimiento, pero Micaías menciona esta profecía de ver al pueblo como un pueblo sin pastor a raíz de lo siguiente. Acab, el rey que tiene 10 tribus a su cargo, llama a Josafat, el rey de Judá, y le dice: ven conmigo, salgamos a la guerra, ven conmigo, hagamos guerra a los de Galaad. Y Josafat le dice: pero ya consultaste a Dios y Él te dijo que salieras a la guerra. Y le dice a Acab: sí, aquí tengo una gran cantidad de profetas, escúchalos. Y aquellos profetas ante el rey
le decían: sal a la guerra, porque Jehová nuestro Dios te ha entregado a los galaditas en tu mano. Pero Josafat le dice: ¿y esto es cierto? ¿No habrá otro profeta por ahí que nos diga algo? Josafat estaba entendido de que aquellos profetas no estaban diciendo la verdad. ¿Sabe qué le contesta el rey Acab? Hay ahí un profeta que se llama Micaías, pero cada vez que yo lo llamo y le pregunto algo, nunca me da buenas noticias. Pero escucha estos sí me están dando buenas noticias. Aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es más fácil para usted creer? ¿Una verdad o una mentira? Usted me va a decir: a mí no me gusta que me mientan, pero le encanta que le digan mentiras. Así somos nosotros. No nos gustan que nos mientan, pero nos encanta escuchar mentiras. Y aquel rey Acab, con aquel grupo de profetas que le estaban diciendo mentiras, le estaban metiendo ánimo. Ve a la guerra y los galaditas van a estar destruidos y tú vas a ser un gran vencedor. Y por eso es que Acab invita a Josafat para que juntos fueran a la guerra. Entonces, dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, que a la voz de Josafat, Acab hace llegar a Micaías. Y Micaías escucha el llamado y dice que antes de salir de su casa llegan los que envió el rey Acab y le dicen: mira, hay un grupo de profetas allá que están pidiéndole al rey que vaya. No vas a decir lo contrario. Te va a ir mal si decís lo contrario. Aquel profeta les dice: yo voy a decir lo que Jehová nuestro Dios me diga cuando esté frente a él. Y ese es el resultado. Cuando Acab le dice: a ver, Micaías, decime, ¿voy a la guerra o no voy? ¿Voy a ir a ganar a la guerra o no? ¿Debo salir o no debo salir? Y entonces dice Micaías: dijo Jehová, que vio al pueblo de Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Le dio a entender a Acab que ir a la guerra es ir a sufrir, que ir a la guerra es perder todo. Obviamente Acab quería escuchar que fuera también. Y si usted sigue leyendo el libro de Crónicas, encontramos que el rey Acab se molesta con el profeta Micaías, que es el profeta de Dios, y lo manda a encerrar y lo pone preso y le dice: vas a salir hasta que yo regrese con el triunfo. Si usted lee todo el pasaje, se va a dar cuenta que no fue triunfo para él. Fue el fracaso más grande que el rey Acab tuvo. Fue herido en la guerra y murió. Y murió de una manera, hasta nosotros podemos decir: qué casualidad. ¿Ha oído usted ese término? Pues él le pide a Josafat y le dice: estos hombres van a buscar al rey para matarle. Así que tú vístete como rey y yo me voy a vestir como uno de los soldados y voy a ir a la guerra. Y cuando ven a Josafat vestido como rey, el ejército contrario intenta asesinarlo, intenta matarlo, porque matando al rey se acaba la guerra. Pero dice la Biblia que Jehová cuidó a Josafat y no pudieron herirle. Así que un soldado del ejército enemigo agarra su flecha y al aire deja tirar una flecha. Y ahí viene, qué casualidad, que a Acab le cae en una parte del cuerpo que, estando él en la guerra, al anochecer muere, sin que la flecha haya sido con dirección hacia él. Porque cuando Jehová da una voz, hermanos, cuando Jehová nuestro Dios nos enseña y nos pide y nos dice la verdad, no hay mentira que se cumpla. No hay mentira que se cumpla. Ahora mismo nosotros estamos observando en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestro mundo, un sinfín de gente que lo único que hacen es mentira. Y ellos son los que nos están gobernando. ¿Sí?
nosotros como país, Guatemala, han habido candidatos en el tiempo de las elecciones que han dicho la verdad. Han habido candidatos que siempre han ofrecido mentiras y por ellos hemos votado. Cuando Guatemala escuche a un candidato decir, pueblo de Guatemala, si luchamos, si nos esforzamos, si trabajamos, vamos a sacar adelante al país, la gente no va a votar por él. Pero aquel que diga, no tengan pena, tengan 10 hijos, yo les voy a dar 300 quetzales por cada hijo, ahí van a venir todas las familias a llenarse de hijos. Y cuando ya tengan muchos hijos, ni un centavo les van a dar. Ha pasado y pasa en nuestro país. La gente ofrece, el socialismo actualmente ofrece, el comunismo ofrece. Esa es la partida del izquierdismo aquí en Guatemala. Y alguien piensa en manera política y dice, el socialismo aguanta hasta que el donante deje de dar. Nosotros como cristianos, seguidores de la palabra del Señor, no es que seamos republicanos ni derechistas, sino que la Biblia dice que con el sudor de tu frente comerás el pan. ¿Qué diferencia hay en que tienes que trabajar para comer y que no trabajes y comas bien? ¿Cuál te gustaría a ti? ¿Comer sin trabajar o tener que trabajar para comer? Aunque usted no me lo crea, hay mucha gente que les encanta comer sin trabajar. La Biblia a nosotros nos enseña que el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? Muy bien, entonces hablar verdad siempre va a doler, decir la verdad siempre va a ofender. Y yo espero que usted en esta ocasión no se esté ofendiendo, porque lo que estamos viendo, estamos diciendo que la palabra del Señor debe ir siempre para adelante. Continuemos entonces. ¿Quiénes son muchas veces los mentirosos? ¿Quiénes son los que engañan? Aquí hay otro pasaje que quiero compartir con usted. ¿Quién es el que engaña? ¿Quién ha engañado a este mundo? En Zacarías capítulo 10, verso 2, dice, hablando al pueblo de Israel, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Así dice en el libro de Zacarías. Pero yo quisiera explicar qué es lo que el profeta Zacarías está allí enseñando. Cuando habla del término terafín, está hablando de imágenes caseras, esos diositos que la gente tiene en su casa y que ellos lo vuelven una deidad. Espero no ofender a nadie que alguien tenga su Dios en su casa. No me estoy tratando de ofender a nadie. Pero en la antigüedad, los primeros habitantes de este mundo tenían siempre su Dios en su casa. A ese diosito es al que Zacarías se está refiriendo, los terafines. Y cuando habla de la palabra oráculos, es porque la gente que tenía su Dios en su casa pensaba que ese su Dios era el que le daba las respuestas a sus necesidades. Yo no quiero ofender a nadie, pero es parte de la Biblia. En la actualidad, en nuestros pueblos, en nuestras aldeas, encontramos lo siguiente. Cuando una persona está enferma, cuando ya lleva 1 mes, 2 meses y no le encuentran la enfermedad, ¿qué es lo que se murmura entre la gente? Ya lo llevaste a tal lugar, ya lo llevaste con San no sé quién, llévalo con San no sé quién, él tiene milagro. ¿Han oído eso? Eso es común en nuestras comunidades. La gente le tiene confianza a ciertos dioses. Esos son los terafines. Esos son el oráculo que la gente cree que ese Dios es poderoso. Yo no quiero mencionar a nadie aquí porque Guatemala está lleno de terafines. ¿Sí? Aquí nuestros pueblos, cada aldea, cada ciudad, cada pueblo tiene su terafín. Yo soy de Magdalena y el terafín de Magdalena es María Magdalena. Ellos creen que ella es milagrosa. Y yo no sé quién otro tiene aquí sus dioses y que creen que es milagroso. A Dios no le agrada eso.
Porque eso de creer en alguien que no es Dios, esa es la mentira más grande que el pueblo tiene y que solito se está engañando. Solito lleva el proceso del engaño. No le tienen que decir una mentira. Está poniendo su confianza en alguien que no es Dios. Que no es Dios. Lamentablemente, toda Latinoamérica padece de esa enfermedad. Estoy hablando desde México hasta el Cabo de Fuego en Argentina. Tenemos esa enfermedad. Confiamos en diositos. Confiamos en cosas que no son lo que la Biblia enseña. Jehová nuestro Dios dice: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Así dice la Biblia. Así que cuando nosotros dejamos todas esas pequeñas cosas que quitan el lugar de Dios, entonces vamos a estar en la verdad. ¿Quiere usted estar hoy en la verdad? ¿Quiere usted conocer lo que a Dios le agrada? Hay un problema muy grande también. Sí, el pueblo de Israel tenía gente que le enseñaba. Tenía gente que se dedicaba a enseñarles quién es Dios, y lo hacían muy mal. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, del 5 al 8, tenemos un mensaje pero muy duro que Jehová nuestro Dios le da a los pastores. Si hacemos la conversión entonces, si hacemos la relación entonces, ¿quiénes son los que pueden engañar a la gente? ¿Quiénes son los que se aprovechan de la ignorancia de la gente? ¿Quiénes son aquellos que tratan de sacarle provecho al desconocimiento? Pueden ser incluso hasta los pastores. Mire lo que dice el verso. Y han sido dispersados por falta de pastor, y se han convertido en alimento para todas las fieras del campo. Se han dispersado. Jehová nuestro Dios está hablando de su pueblo. Los que les guiaban no hacían su trabajo. Pero es por esto, hermanos. Es por esto, mi querido amigo. Cuando alguien empieza a predicar la verdad, la gente no le gusta. El humanismo que se ha introducido en nuestro mundo y que hoy, mejor que en otras épocas, ha florecido, es lo que antes también ha hecho perder el conocimiento y el amor hacia Dios. Hoy, en las mayorías de iglesias, se predica el humanismo. Se busca el pensamiento, se analiza a la persona y se le dice lo que quiere escuchar. Si hacemos una diferencia de lo que usted quiere escuchar a lo que la Biblia dice, voy a salir yo perdiendo, porque voy a perder su aprecio, voy a perder su amistad, voy a perder su cariño, y van a decir: ese pastor no sabe predicar porque dice cosas que a mí me ofenden. Han dejado desvalorizado la Biblia y le han dado valor a las palabras bonitas. Cuando en una iglesia el pastor predica bonito, ese templo está rebosante, está grande. Pero cuando un pastor predica la palabra de Dios, ahí los hermanos, aún siendo pocos, no quieren ir. Mire lo que escribe Ezequiel. Dice: sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Así que finaliza el versículo 8. Los pastores se apacentaron a sí mismos. Yo quiero llevar esto a la realidad, hermanos. Yo quiero llevar esto a nuestra realidad. Yo quiero que usted observe que nosotros, como el pueblo de Israel en aquel entonces, también ahora mismo hay muchos pastores, hay mucha gente que se está apacentando a sí mismo. Carros último modelo, templos de toda brillantez, y los hermanos que allí asisten, los cristianos que ahí asisten, sin ni un conocimiento bíblico, sin ni un temor a Dios, porque lo único que les han enseñado y les siguen enseñando es mucha filosofía humana. Llegan a escuchar temas que no tienen nada que ver con la Biblia. Llegan a escuchar temas que solo les alegra el corazón, y por eso usan el término salimos motivados. Yo espero que usted, después de escuchar este mensaje, no quede motivado. No. Yo quiero que le dé pena. Yo quiero que se preocupe. Yo quiero que usted diga: ay Dios, ¿hasta dónde he llegado? Analice a su pastor. Escuche lo que él predica y vea si es en la Biblia, está sacando la enseñanza o está leyendo un libro
de un psicólogo famoso que luego de haberlo leído viene y se lo cuenta a usted. Yo muy poco escribo por Face, muy poco escribo a los compañeros y amigos para decirles que tengas una linda mañana, que copié un mensaje por allá y ahí dice hasta con música, palabras. Son motivantes, pero no es palabra de Dios. ¿Quién es el que hace entonces que el pueblo se vea como ovejas sin pastor? ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo se quede como ovejas sin pastor? Ahora mismo nosotros vivimos en un mundo donde hay millones de gente que caminan sin destino. Hay 1 millón de gente y mucho más de gente que se está muriendo y su destino ha sido y es el infierno. Y nosotros no estamos haciendo nada porque nos estamos dejando llevar por la motivación de alegrar el corazón de la persona, que no se moleste. Obviamente la palabra de Dios no es para que se moleste. Obviamente la palabra de Dios no es para que usted se enoje, no. Pero es el tiempo en que el predicador, el pastor, debe empezar a guiar a los hermanos, a las ovejitas, a un buen camino, a tomar la mejor decisión, a decidir por Jesucristo. Cuando Jesús ve entonces esa gran multitud y los ve como ovejas sin pastor, le nace en su corazón una tristeza. Se pone triste al darse cuenta que tanta gente está buscándole. Ha decidido llegar hasta donde Él está, en aquel monte con sus discípulos, porque no tienen quien les enseñe, porque no tienen quien les hable. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay entre 300 o 500 años en que Dios no habla con su pueblo. La gente que vivió en ese lapso no escuchó palabra de Dios, como cuando Jeremías, como cuando Isaías, como cuando Ezequiel, cuando Zacarías y todos sus profetas decían: vino palabra de Jehová a mí diciendo. Cuando tenían la voz de Jehová entre ellos, le hacían caso a la mentira y no a la verdad. Así como pasa con el rey Acab, él le cree a la mentira. Dice que hasta los profetas se ponían cuernos de metal y le decían: así vas a destruir a esa nación. Y Jehová no les había dicho nada de eso. Así pasa hoy en nuestra actualidad. Hombres que se levantan diciendo: Jehová me habló. He escuchado más de una vez a cierto predicador diciendo: anoche cuando estaba en mi sueño, Jehová me reveló y hoy solo me despierto y se los vengo a decir. Y la gente con aquella atención: ¿qué le habrá dicho Dios? En una ocasión, un predicador muy famoso, el doctor J. Vernon McGee, se le acerca a uno de estos pastores y le dice: doctor McGee, quiero contarle algo. Anoche el Señor me habló y me dio un mensaje para que te lo diera a ti. El doctor McGee le dice: ¿y a qué horas habló Dios para que me diga? Eran como las 11 de la noche. Y McGee le dice: qué raro, yo a esa hora estaba hablando con él. ¿Me estoy dando a entender? Si tú tienes comunión con Dios, si tú lees su palabra, si tú doblas tus rodillas y hablas con Él, no necesitas que alguien intervenga para decirte: Dios quiere esto para tu vida. Tú sabes que Dios te puede decir y te debe decir, y es parte de su función hablar contigo. ¿Quieres hablar con Dios? ¿Quieres escuchar su voz? El pueblo de Israel en el tiempo de Jesús añoraba que hubiese un guía, añoraba que alguien les diera los pormenores para continuar esta vida. Soñaban con aquella vida que David y Salomón les dieron. Se recordaban de aquella época en que Israel era un pueblo unido, en que no habían 10 tribus aquí y 2 acá, no, eran 12 tribus, 12 hermanos. Pero el fracaso de la división, el fracaso del no ponerse de acuerdo, permitía que este pueblo sea débil
y no podían alcanzar sus objetivos, que cuando entraron los romanos los conquistaron fácilmente. Y cuando Jesús está enseñando, cuando Jesús realiza este milagro de darle de comer a más de 5,000 personas, el pueblo de Israel estaba en la esclavitud. Espero que tú en esta hora no tengas necesidad de que te regalen de comer. Espero que la necesidad que hay en ti ahora mismo es de saber la verdad que hay en la palabra de nuestro Dios. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El próximo domingo continuaremos con este tema de Jesús, que les da de comer a más de 5,000 personas. Espero que no se lo pierdan. Vamos a tener en nuestro tema siguiente el momento en que los discípulos enfrentan la necesidad y la forma en que ellos tienen en su mente de salir avantes con esa necesidad, y la forma en que Jesús le da solución a aquella gran necesidad. Alimentar más de 5,000 gentes, usted y yo sabemos, no es fácil. Está cordialmente invitado a nuestra próxima enseñanza.